Hoy los emprendedores estamos muy influenciados por el mundo de las startups. Las startups, conociéndolas como empresas de tecnología que tienen un crecimiento mucho más rápido de lo normal en un emprendimiento, en una empresa nueva. Entonces podemos tomar muchas referencias de ahí. Nosotros como podcasters que tenemos nuestros proyectos y como yo siempre les digo, es muy similar a ser un emprendedor porque es emprender un proyecto. Está muy bueno escuchar podcasts relacionados a estos temas. Así que el día de hoy te voy a recomendar 10 podcasts sobre el mundo de startups y venture capital. Así que si te interesa este tema, quédate en este video porque es para ti. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el CEO y cofundador de Explora Producciones Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayudamos a todas las marcas, ya sean personales o de negocio, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a profesionalizar tu podcast. Como les decía, nosotros muchas veces tomamos de referencia estas nuevas empresas tecnológicas y cómo crecen, cómo levantan capital, cómo consiguen financiamiento para sus proyectos, qué buenas prácticas tienen, cómo se organizan, porque claro, no necesariamente somos emprendedores, pero sí estamos emprendiendo un proyecto. Entonces, podemos tomar muchas referencias de este tipo de empresas, pero ¿cómo nos informamos? ¿Cómo conocemos que existen? ¿De qué mejor manera que escuchando podcasts? Hoy día te voy a recomendar 10 podcasts de este mundo de las startups para que tú puedas escucharlos no solamente por el contenido, sino también por la forma, porque hay muy buenos podcasts, los podcasts que te voy a recomendar son muy buenas entrevistas, muy buenas información, investigación sobre estas empresas. Así que te recomiendo que vayas a escucharlos después de ver este video completo. Antes de empezar, como siempre, te quiero pedir que no te olvides de suscribirte a este canal. Si es que no estás suscrito todavía, si es la primera vez que estás por aquí, gracias por tu interés. No olvides de suscribirte porque nos ayuda muchísimo, que le pongas me gusta a este video si realmente te gustó y que nos dejes tu comentario si es que conoces más podcasts de este mundo de las startups o si te gustaría que hagamos un ranking de algún otro tema. Si tú de repente estás haciendo un podcast sobre una categoría y quieres conocer cuáles son los mejores podcasts de esa categoría para tenerlos como referencia, te recomiendo que dejes tu comentario para nosotros ver y hacer ese ranking. Podcast número 1, Startupeable. Startupeable es un podcast de la casa y ese es uno de los podcasts que están en crecimiento, recién tiene un año y está despegando, ha tenido muy buen crecimiento y es uno de los podcasts que destacan en el campo de la educación hacia los emprendedores, hasta los startuperos, ¿no? Hasta las personas que están implementando sus startups, ¿no? En general es una plataforma muy útil y su podcast producido por Explora está muy, muy bueno. En realidad, para ser humildes, está bastante bueno. Sus invitados son todos exitosos emprendedores que han logrado superar los retos de tener una startup, de levantar capital y también tienen entrevistas con inversionistas, con personas que aportan capital a las empresas. Así que dense una vuelta por ahí. Podcast número 2. Este es un podcast en inglés. De todas maneras, si es que dominan el inglés, los recomiendo que vayan a escucharlos. Recuerden que la industria del podcast en los países angloparlantes, donde se habla inglés, está mucho más avanzado. Entonces pueden seguramente sacar muchas cosas de ahí también. Y aparte, la información está muy buena. Este se llama The 20 Minute VC. Este podcast es con Harry Stebbings. Aquí se sumerge en el mundo del venture capital, es decir, de la inversión en startups, cómo conseguir inversionistas para hacer una startup, cómo hacer tu pitch, es decir, tu presentación de ventas, y también te da tips para convertirte más empleable dentro del mundo del venture capital. Si tú quieres trabajar aquí, te da tips para que desarrolles ciertas cualidades y puedas trabajar en este mundo. Podcast número 3, The Friday Show. Es un poquito difícil de escribir, acá lo estamos dejando por aquí, para que tú puedas ir y buscarlo. Este podcast te habla sobre la vida, filosofías, mindsets e historias con un lenguaje muy ameno, ¿no? de todo este mundo. Son entrevistas a personas muy exitosas entre este rubro, donde Robbie Fry entrevista a personalidades del mundo de los negocios para compartir sus experiencias de vida.
Entonces, se los recomiendo. Este es un podcast hecho por un angloparlante, pero está en español. Tiene entrevistas a muchas personas que hablan español. Algunas de las entrevistas también están en inglés. Es un mix. Así que se los recomiendo para que vayan. El estilo está muy original, es muy fresco, es un podcast muy ameno también. Les recomiendo que vayan a escucharlo. Podcast número 4, Fundadores. Fundadores es un podcast de entrevistas hosteado, lo dirige Alex Galvez. Él es inversionista en más de 50 startups, así que él tiene mucha experiencia invirtiendo en startups y él conversa con emprendedores principalmente, con fundadores de startups que cuentan sus historias, sus experiencias, aciertos, errores, de los cuales pueden aprender ustedes también. Fundadores trabaja con nosotros les ayudamos a editar sus videos, así que vayan a su canal de YouTube, vayan a suscribirse y vean varios de sus videos para que vean cómo es la dinámica de estas entrevistas. Podcast número 5, Tracción. Es un podcast que está hosteado por Víctor Cortés. Aquí podrás escuchar conversaciones con líderes expertos del mundo empresarial. Se hablan temas relacionados a startups, a growth y de venture capital. De nuevo, Víctor es una persona que ha tenido mucha experiencia creando contenido sobre el mundo de las startups. Su proyecto anterior se llamó Contexto y tuvo un gran nivel de alcance y de prestigio. Así que las conversaciones que tiene son muy buenas. Les recomiendo que vayan a escucharlo. Podcast número 6, El Valle de los Tercos, de los primeros podcasts relacionados al mundo de las startups en español. Es un podcast que está a cargo de Diego Graglia y Fernando Franco. Son dos argentinos que viven en Silicon Valley y trabajan en Silicon Valley. Aquí comparten su propia visión y la de los más exitosos emprendedores, inversionistas, ejecutivos tech y más. Así que vayan a escucharlos. Ellos trabajan en estas empresas que están en Silicon Valley, el Valle de los Tercos. Ahora que ya estamos por la mitad, ya pasamos hasta el número 6, quería recordarte que si te están gustando estos podcasts, ya los estás poniendo en tu lista, ya te estás suscribiendo a estos podcasts, también no te olvides de suscribirte a este canal de YouTube, porque como sabes, acá te damos herramientas, te damos tips, te aconsejamos, te damos listas de podcasts para que tú puedas escuchar. Un podcaster, para seguir mejorando, tiene que escuchar muchos podcasts. O sea, no podemos solamente concentrarnos en un podcast que nos gusta y ya. Tenemos que escuchar de todo para coger lo mejor de cada podcast. Así que espero que te esté gustando la lista. Si conoces otro podcast, si crees que me faltó, si quieres que de repente pueda haber una parte 2 de este tipo de podcast, déjamelo en los comentarios. Podcast número 7, Latitud. Este es un podcast en inglés presentado por Brian Requard, uno de los cofundadores de Latitud, que es un fondo de inversión en startups. ¿Okay? Es un fondo de inversión que tiene su propio podcast y Brian es el cofundador de este fondo. Inspírate con estos episodios escuchando a sus invitados, que son los más grandes innovadores y fundadores de tech en Latinoamérica. Brian es un americano que ha triunfado con sus startups en Latinoamérica. Entonces tiene mucha experiencia, conoce muy bien el mercado latinoamericano y sus preguntas y sus entrevistas están bastante bien con emprendedores de toda la región. Así que te recomiendo que vayas a escucharlo. Ahora se vienen varios más podcasts en inglés. Este se llama This Week in Startups, producido en Estados Unidos y presentado por Jason Calacanis, reconocido empresario e inversionista ángel americano estadounidense. A diario se cubrirán noticias de los temas en tendencia sobre negocios y tech. Así que ya saben, Jason Calacanis es muy conocido, búsquenlo si es que no saben quién es, y vayan a escuchar este podcast si es que les interesa este formato, que es un podcast diario, un formato que si tú quieres hacer un formato diario, puedas ver cuáles son las cosas, los patrones, las cosas en común que tienen todos los episodios, cómo lo manejan, y te invito a que lo estudies, evidentemente, porque es un podcast que te va a servir mucho. Podcast número 9, Masters of Scale. Este es el podcast de nada más y nada menos el cofundador de LinkedIn o LinkedIn, como prefieran llamarle. Él también es un inversionista legendario en Silicon Valley, así que él en este podcast nos comparte junto con sus invitados experiencias personales de manera muy original y de manera muy honesta, transparente, ¿no? O sea, desde la perspectiva de alguien que fundó una red social profesional muy, muy grande que muchos utilizamos. También se autodefinen como el podcast de negocios, que no parece un podcast de negocios. Seguramente van a encontrar ahí conversaciones que ustedes dirán, oye, estas conversaciones son muy, muy de personas, no se habla tanto de negocios quizás. Entonces, escúchenlo porque tiene mucho que rescatar. Entonces, cuando ustedes escuchen un podcast, ¿saben qué? Se me ha ocurrido algo.
Si ustedes están interesados en cómo se tiene que analizar un podcast, es decir, si yo escucho un podcast, digo, ¿en qué me tengo que fijar? Si les interesa que haga un video sobre eso, déjenlo en los comentarios, porque creo que de nada va a servir que escuchemos solamente el contenido. Si es que somos podcasters, tenemos que escuchar también cómo suena, tenemos que escuchar las estructuras, cuáles puntos sabemos que no han sido de casualidad. Hay muchas cosas que a veces pensamos que son de casualidad y no lo son. Ya, no me quiero ir porque esto no es un podcast, esto es un video de YouTube, así que vamos con el último. Podcast número 10, The Pitch. Este es un podcast que tiene el mismo estilo que Shark Tank. Seguramente los que son emprendedores ya conocen este programa. Es donde los emprendedores van, hacen sus presentaciones, presentan estos pitch a inversionistas reales que después puede que estén interesados en invertir. Este podcast está presentado por Josh Mukio. Así que esos han sido los 10 podcasts sobre startups y venture capital. Como ven, van a poder aprender sobre el mundo de startups. Evidentemente son 10 podcasts muy buenos, muy potentes, pero también van a aprender a cómo están hechos. Así que ya saben, si quieren aprender cómo se analiza un podcast, déjenlo en los comentarios para nosotros poder pensar y armar un buen video sobre eso. Pero estos han sido los 10 podcasts sobre el mundo de las startups. Bueno amigos, con esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, pongan me gusta si les ha gustado, comenten, compartan si es que les parece una buena lista y obviamente si es que creen que faltan, déjenlo en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, en Instagram. Ahí vamos a estar. Los esperamos. Chao, chao.